Hola aventurero, bienvenidos a este nuevo episodio desarrollando en Java mediante el paradigma de programación orientado a objetos. En el episodio anterior estuvimos revisando cómo construir un formulario y poder capturar los datos y mostrarlos en consola. Hoy quiero mostrarte cómo podemos también capturar datos y hacer operaciones numéricas con estos datos. Para esto haremos un ejercicio sencillo donde le solicitaremos al usuario una serie de datos, haremos un cálculo y mostraremos un determinado resultado. Para ello entonces voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto vamos a denominarlo ejercicio GUI 3. En este ejercicio trabajaremos una operación que hemos hecho en otras oportunidades, pero en consola. Vamos a hacer un programa que nos permita a nosotros mostrar el índice de masa corporal de una persona al introducir un peso y una estatura. Entonces, creamos nuestro JFrame. A este le llamaremos ventana, como lo hemos denominado en episodios anteriores. Utilizaré un label para dar instrucciones del título de nuestro archivo. Seguiremos revisando, vamos a utilizar también dos labels más donde vamos a pedir el peso y la estatura en kilogramos y en metros. Utilizaremos cajas de texto para capturar dicha información. Y utilizaremos también un cuarto label donde mostraremos el resultado por ahora. Y finalmente utilizaremos dos botones, uno para salir y uno para calcular. Muy bien, procedo a editar los textos. Lo llamamos calculadora IMC en este caso. Hacemos los cambios que consideremos necesarios según lo visto hasta este momento en estos episodios de interfaces gráficas. Pasaremos aquí a colocar, a pedir el peso en kilogramos y por acá le diremos estatura en metros. Aquí borraremos el texto que tenemos. Y finalmente, donde mostraremos el valor, lo que haremos será simplemente engrandecer un poco el label. Vamos a hacerlo un poco por aquí para que no altere la información. Más vamos a colocarlo aquí. Y vamos a borrar su texto. Por parte del botón, bueno, aquí hay que tener pendiente de que el label, al momento de que borre el texto, la parte de su altura se disminuyó, así que tengo que controlarlo para que quede una caja donde me indique en donde se va a escribir la información, como lo pueden ver allí que está seleccionado. Proceder a los botones. El primer botón le llamaremos calcular y el otro le llamaremos salir. Y listo, con esto nos quedará prácticamente la primera parte de nuestra interfaz gráfica. Lo siguiente que haré será cambiar las variables de los componentes que voy a manipular en código. Así que le doy clic derecho a la caja de texto, le doy cambio de variable de xt peso, donde voy a registrar el peso. Voy a volverlo a cambiar, le coloqué sin querer plural, txt estatura. Al label número 4, que es donde voy a colocar los resultados, vamos a colocarle lbimc, donde se va a calcular el índice de masa corporal, y a los botones finalmente les voy a colocar btn calcular
y btn salir. Ya teniendo los componentes con sus respectivas variables, lo que haré será configurar los botones o codificar los botones. Le daré doble clic al botón salir y, como lo vimos en el episodio anterior, utilizaremos una línea para salir del programa que será system.exit. Ya con esto el botón nos permitirá salir de la aplicación. Volveremos a la parte de diseño, que les recuerdo que se encuentra aquí en esta parte de acá. Le damos clic allí en diseño y vamos al botón de calcular con doble clic. Borramos aquí en la parte que tenemos y vamos a comenzar a codificar. Aquí es donde vendrá la parte nueva de la explicación. Dado que las cajas de texto nos devuelven un texto y el texto es de tipo string, tendremos que hacerle un proceso para que ese texto se transforme en número. Por esta razón voy a crear una variable llamada peso de tipo float y le diré que esa variable será igual a txt peso. Y recuerden que el texto de esa caja de texto lo abstraemos o lo tomamos mediante el método getText. Pero como acabo de mencionar, esto nos devuelve un string. Entonces, para esto vamos a tener que utilizar algo que se llama parseo. El parseo es lo que nos va a permitir a nosotros transformar el texto a número. Y para poderlo hacer utilizaremos el uso de clases envolventes. Una clase envolvente básicamente es una clase de los tipos de datos primitivos como el float, el int, el double, el boolean, el char, entre otros, los cuales nos van a permitir a nosotros realizar operaciones adicionales con estos tipos de datos. Recuerden que yo les mencionaba en los episodios iniciales que estos tipos de datos se les denominan tipos de datos atómicos o tipos de datos primitivos. Estos tipos de datos no permiten hacer abstracción de ellos, simplemente contienen la información o el valor y nada más. Con las clases envolventes, que se denominan en su gran mayoría similares al tipo, por ejemplo en el tema del float, solamente es colocarle la F mayúscula float. Yo aquí voy a poder tener otros métodos adicionales. Entonces, para apoyarme un poco con esto, me voy a dirigir a la documentación de Java para que lo examinen. Entonces voy a colocar aquí java.api. Me voy a la documentación. Les recuerdo que aquí donde están las clases, estas clases están en orden alfabético. Buscamos la clase float, que es la que vamos a mirar ahora. Vamos a buscar un momento. Le damos clic a la clase float y vamos a observar que esta clase como tal va a contener unos métodos y unos valores estáticos. Miren aquí, tenemos la información estática que podemos utilizar directamente con la clase, pero también va a tener unos métodos adicionales. Es decir, que al momento de yo crear o instanciar objetos de esa clase, también voy a poder hacer algunos procesos con ella. El método que voy a utilizar, aquí les dejo documentación para que ustedes la revisen con más detenimiento si así lo desean, ¿no? Aquí estas serían estos acá serían las constantes, perdón, las constantes que tenemos definidas. ¿Por qué sé? Recuerden que les explicaba que cuando tenemos esta mayúscula aquí, sostenida, estamos hablando de constantes y las constantes regularmente son estáticas para poder acceder a ellas de forma inmediata. Tenemos los métodos constructores, donde vamos a poder utilizar o instanciar objetos de tipo float de diferentes formas, por ejemplo cuando le pasamos un double, un float o incluso hasta un mismo string. Y por acá tenemos los métodos, donde vamos a tener métodos tanto estáticos como no estáticos. Dentro de estos métodos, el que estaremos trabajando para lo que vamos a realizar acá es el método parse. Vamos a buscarlo, mirenlo aquí, parse float, el cual me dice que él recibe un string
y ese string él devuelve un float, ¿sí? De ese string él va a devolver un nuevo elemento float. Así tendremos otro tipo de métodos por acá que podemos revisar dependiendo de la necesidad que tengamos. Haciendo esa explicación, pues lo que voy a hacer es colocar punto parse float y él me va a pedir un string dentro de esos paréntesis. Así que lo que voy a hacer es ingresar el texto que se encuentra en la caja de texto. Y con esto ya estoy haciendo el parse al peso. Igualmente haré con la estatura. Le diré float.parse y aquí colocaré lo que tenemos en el txt estatura. Recuerden que tiene que ser el texto de ese txt. Una vez ya tengo estos valores en tipo floats, ahora sí puedo proceder a hacer el cálculo del IMC. Entonces le digo IMC es igual a peso sobre, abro y cierro paréntesis, mat.pout y entre paréntesis estatura elevada al cuadrado. Recuerden que este mat me devuelve un double, ¿cierto? Este método me devuelve un double como lo vimos en episodios anteriores, así que procederé a hacer un casting donde forzaré que ese double se transforme en un float para culminar la operación. Ya teniendo el IMC listo, lo que tengo que hacer es colocarlo dentro del label. Yo le digo lb imc.setTest. Aquí también va a suceder algo, dado que el label está esperando un texto para mostrarlo. Si solo coloco el valor numérico, pues me va a botar un error. Aquí esto se puede subsanar de dos maneras. La primera, pues obviamente concatenándole un letrero donde nos diga el índice o el IMC es, y esto permitirá que el valor que aparezca no esté completamente suelto, ¿no? Pero también existe una forma con la clase string, que es la siguiente, string.valuedOf, mírenlo aquí. Yo tengo varios métodos de tipo valuedOf que dependiendo del valor que él o el tipo de dato que él reciba, como por ejemplo aquí floats, que es el que tengo aquí seleccionado, dependiendo de ese método, él me va a retornar un string. Entonces, si yo no quiero concatenarle un string aquí, lo único que tengo que decirle aquí es valuedOf y agregarle el valor que yo quiero que se transforme en string, y con eso será suficiente. Insisto, como acá tengo que concatenarle una cadena de texto, porque de esa manera podré ver mejor la información, al concatenarlo esto es un string completamente. Guardamos, nos vamos a nuestro método main, hacemos un objeto de la ventana para poder visualizarla y trabajar con ella. Recuerden que esto siempre va a ser obligatorio para poder visualizar nuestra ventana y poder manipularla en nuestro código. Entonces aquí vamos a ubicarla finalmente en el centro. Si esta parte no la comprendes, te invito a que revises los episodios anteriores donde ya hemos trabajado esta parte de la codificación. Ejecutamos, nos aparece la ventana, colocamos valores como por ejemplo 85 y por acá por ejemplo le colocamos 169. Le damos calcular y vemos que aquí nos arroja el valor del índice de masa corporal. Muy bien. Era básicamente lo que quería que revisáramos en el episodio de hoy, que revisáramos el proceso del parseo para que ustedes se den cuenta de que al manipular regularmente valores desde la parte de la interfaz gráfica, esos valores en el código siempre van a llegar de tipo string, de tipo texto. Así que si vamos a hacer operaciones con ellos, debemos primero hacer una transformación de esos valores para posteriormente poder utilizarlos en nuestro código. Muy bien, no olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta si te ha gustado el video
Coméntame qué te ha parecido y finalmente nos vemos en el próximo episodio.